De los varios problemas que en este momento tienen epicentro decisional clave en la Casa Blanca, y en esta era que podríamos denominar de trumputinismo fallido. Sin más, y desde luego anunciando desde ya que podríamos tocar algunos de los temas que se quedaron volando a raíz de la intervención de Leticia y de los comentarios de las colegas, que podría aprovecharse en esta mesa, es el espacio para discutir, invitarnos desde luego a los ponentes a que empecemos a pensar en que, digamos, este nuevo aproximamiento epistemológico del tema de la migración que se propuso y que se está proponiendo se pueda traducir en un libro que muy fácilmente Ariadna y yo podríamos coordinar. Entonces, esto es una invitación formal ya. No le he avisado, le estoy avisando en este momento. Yo sé que va a aceptar porque es un excelente colega. Entonces, esto, de una vez para que sepan que vamos a ir armando una propuesta que les vamos a hacer llegar en su momento para poder traducirlo esto en una propuesta epistemológica que entre la discusión que la compañera planteaba a partir de esta convocatoria de Rectoría y de la UNAM sobre el tema, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar entonces sobre el tema de las unidades de santuario que nos va a tratar el doctor Juan Javier del Granado, que tengo el gusto de presentar a ustedes hoy en día. Voy a leer algunos datos curriculares del doctor del Granado. Obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad Northwestern. También obtuvo una habilitación en Derecho Civil en la Universidad Mayor de San Simón, que le otorgó su medalla de oro. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entre 2006 y 2010 dirigió la capacitación de magistrados para América Latina del Law and Economic Center de la Escuela de Leyes de la Universidad George Mason de Virginia. En 2006 y 2007 dirigió el claustro de profesores de la Escuela de Leyes Albany Berkeley de Kentucky. En 2009 la Escuela Libre de Derecho lo incorporó a su claustro de profesores, y en la ciudad de Guatemala colabora en la Universidad Francisco Marroquín. El doctor del Granado nos va a hablar sobre las llamadas ciudades santuario y tronco. Bienvenido. Muchísimas gracias y les agradezco que tener esta oportunidad de poder hablar de estos temas tan importantes y estos momentos que estamos viviendo. La verdad, a mí me gusta mucho la literatura barroca. Yo, entre otras cosas, soy historiador del derecho y recuerdo siempre leer libros del siglo XVI y XVII, y a veces había referencias, por ejemplo, en el historiador José de Acosta, y había una tradición de hispanizar los nombres angloamericanos. Entonces Francis Drake se convierte en Francisco Drago en nuestra propia literatura. Entonces me he estado preguntando cómo podríamos hispanizar el nombre de Donald Trump, y mis amigos me han propuesto dos posibilidades. Entonces todos estamos de acuerdo que Donald debe traducirse como Donaldo, pero hay algunos que me sugieren que Trump se podría hispanizar como Trompas, porque tiene una trompa todo el tiempo este señor, y otros piensan que más bien deberíamos hispanizar su apellido como Trampas. Y la verdad no sé cuál es mejor, entonces me voy a referir a esta nueva época de Donaldo, Trompas y Trampas. Tengo poco tiempo, entonces puedo hablar de pocas cosas ahora. Entonces voy a hablar desde el punto de vista jurídico. Ahora, tengo que decir que yo no soy especialista en derecho constitucional y no soy especialista en derecho federal migratorio estadounidense. Más bien, yo trabajo todos los aspectos del derecho privado, que son Property, Torts and Contracts. He enseñado el UCC, que es el Código Comercial estadounidense,
y me he dedicado a todo lo más aburrido del derecho, todo lo más árido, siempre. Pero trabajé en una facultad de Derecho en Kentucky. Tuve el gusto de presidir un claustro de profesores en la enseñanza del derecho estadounidense y somos pocos los hispanoamericanos que hemos dirigido claustros de profesores en Estados Unidos. Por ejemplo, está Carlo Grossman en American University School of Law, y hay algunos decanos que son hispanos. Alex Acosta, que dirigía Florida International University College of Law, ahorita está de Secretary of Labor de Donaldo Trumpas. Y cuando estuve en Kentucky, se dio una circunstancia, cruzando la frontera, porque era la zona occidental de Kentucky, era una ciudad preciosa, y cruzábamos la frontera, y está en Olean, Illinois, el centro de detención más grande federal, más grande de Estados Unidos, y entonces de todo el medio oeste y también de partes del oriente estadounidense, a todos los detenidos centroamericanos y mexicanos los mandaban a esta ubicación para que estén cientos de millas de distancia de sus familiares y de sus abogados. Entonces nosotros en el claustro de profesores organizamos un proyecto con abogados de migración en Chicago principalmente, para apoyar a los abogados para que puedan representar a sus clientes, porque era realmente un conflicto para ellos. Entonces tuve alguna experiencia con estos temas. Entonces voy a hablar de dos cosas, voy a hablar de dos temas que no conozco. Primero voy a hablar un poco de cómo en Estados Unidos desgraciadamente se ha dado el desenlace de que el derecho de extranjería se ha casado con el derecho penal, especialmente en los últimos 15 años y en los últimos 20 años. No era siempre así, era un sistema muy distinto. Y segundo, voy a hablar algo sobre las ciudades santuarios y los temas de derecho constitucional que están de por medio, porque este es un tema muy actual, porque el viernes de la semana pasada el estado de Texas acaba de aprobar una legislación tan severa y racista como fue la legislación de Arizona. Entonces, solo que estamos en una situación muy distinta, porque la ley de Arizona del año 2010 llegó a la Corte Suprema de Justicia en el año 2012, más o menos la mitad del gobierno de la administración de Barack Obama. Yo he sido colega de Obama, pero en los primeros años del siglo en Chicago, y no puedo decir que fuimos amigos porque nunca se lo veía en la Facultad de Derecho, pero siempre de vez en cuando me chocaban en los pasillos con este señor, y la verdad yo creo que todos sentimos mucho orgullo de que Estados Unidos haya dado el paso de tener un presidente de la afrodescendiente por un lado, y también un hombre tan capaz, inteligente y encantador como es Obama. Qué pena que ahora estamos en una etapa muy distinta. Entonces el desenlace de esta nueva ley de Texas podría ser un poco distinta, y espero poder referirme a algunos de los temas constitucionales del derecho estadounidense que podemos volver a vivir, y desgraciadamente podamos tener un resultado un poco distinto. Vamos a ver. Entonces, primero el tema de la migración y el derecho penal. Originalmente Estados Unidos es un país de migrantes, y la migración en las colonias inglesas y también en los primeros 100 años de la República Angloamericana, de la Unión Americana, era prácticamente libre, abierta, no había restricciones. En realidad había normas de vecindad, al igual un poco que aquí en México, digamos en el virreinato de Nueva España. Las normas en el derecho castellano
de extranjería en realidad se manejaban a nivel local, porque los extranjeros tenían la obligación de registrarse en las localidades donde se iban asentando, con algunas restricciones respecto de qué europeos podían venir a tierras mexicanas, pero era algo que se manejaba en realidad a nivel local. Entonces, a fines del siglo XIX empiezan a surgir algunas normas federales sobre migración, y la ley más importante en este contexto es la ley de 1917, que establece la expulsión por primera vez de migrantes por causales penales, por condenas por delitos graves, y surge un término que se usa en el derecho de extranjería estadounidense, que son crimes of moral turpitude, que es un término técnico jurídico del derecho federal de migración, no del derecho penal. Pero es una ley benigna, porque se permite, cuando se dan estas condenas, que los mismos juzgadores, los jueces, hagan recomendaciones de no expulsión. El término en esa época no era expulsión, era deportación. Entonces voy a decir, eran declaraciones judiciales de que no se dé la deportación, y el Ejecutivo cumplía las recomendaciones de los juzgadores, de los jueces, y así se daba un cierto, se humanizaba y se permitía la determinación para evitar la injusticia en el caso concreto. Esto es un sistema que dura muchos años. Se recorta un poco en 1952 con la legislación federal de migración, pero en el año 1990 se corta de raíz esto, y es más, las dos leyes draconianas que surgen en el 96 llegan a completamente eliminar esta discrecionalidad de parte de la rama judicial, porque no estamos hablando de jueces migratorios que son jueces administrativos del Ejecutivo, estamos hablando de los jueces estatales y federales que están participando en las condenas penales de estos reos, y ellos mismos, sabiendo que habían consecuencias de expulsión, lo que es en muchos casos es peor que purgar una condena privativa de libertad, porque es prácticamente un ostracismo, y es separar muchas veces de su entorno y de su familia, y se genera toda una tragedia social. Y entonces había este mecanismo. Esto desaparece en el año 1990, y en 96 también al fiscal general se le quita la discrecionalidad para evitar la expulsión de personas que sufren condenas. Y entonces hemos entrado desde 1996 en un sistema en el que cada vez se han ido ampliando los causales por los que se hace acreedor a la expulsión un extranjero, muchas veces personas con situación migratoria regular, no solo los irregulares. Y entonces ya los jueces de migración en el Ejecutivo, el fiscal general, ya no tienen muchas veces la discrecionalidad para poder ver, hacer un poco de justicia en un caso concreto. Entonces, se está dando un desenlace en Estados Unidos que es realmente trágico. Ya hemos hablado de lo que significa separar a las familias en la mesa anterior. Y todos los días en los tribunales de migración federales en Estados Unidos se ven tragedias donde madres son arrancadas de los brazos de sus hijos y se dividen las familias. Ni siquiera, yo que soy historiador del derecho, les puedo decir que en la Roma antigua, cuando se manumitía un esclavo, se hacía ciudadano romano, que también era importante la ciudadanía romana en ese momento. Y si uno tenía que vender a los esclavos, uno no podía separar a los cónyuges.
en el derecho romano, imagínense, hace 2000 años, y en el siglo XXI estamos separando familias de esta forma. Es realmente alarmante lo que está sucediendo. Otro desenlace de esta situación es que hay unas detenciones prolongadas porque ni siquiera se les puede dar libertad provisional muchas veces a los migrantes que son detenidos, y si bien todavía no hemos llegado al punto donde se ha penalizado la situación migratoria irregular, estamos en una situación donde la mitad de todas las condenas penales federales en Estados Unidos son a migrantes irregulares. Eso es una estadística realmente alarmante. Durante la administración de mi colega Obama, por ejemplo, en el año 2013, hubieron 500,000 migrantes que fueron detenidos en cárceles, centros penitenciarios y centros de detención federales estadounidenses. Entonces, estamos realmente viviendo una crisis muy grande. Es más, muchos de los procesos de deportación son sumarios. Entonces, ya ni siquiera hay tiempo de ver lo que está sucediendo en el caso, y los mismos jueces migratorios que quisieran poder tener un poquito de clemencia en estos casos no tienen la discreción. Entonces, la ley se ha vuelto rígida, se ha vuelto tiránica, se ha vuelto muy inflexible y se ha vuelto muy injusta. Es más, tenemos el problema en Estados Unidos de que hay un sistema que acabamos de importar a México, que es en el derecho penal, que muchas veces los autos de procesamiento son negociados entre el fiscal y el mismo reo. Y entonces, esto crea grandes problemas porque muchas veces no se asesora bien especialmente un migrante que tiene un defensor público, y la norma constitucional sí ha establecido la obligación de un abogado de informar a su cliente respecto de posibles consecuencias migratorias, pero son en términos muy generales. Especialmente lo que les dicen hoy en día, por lo menos, es que consulte con un abogado migratorio, pero no le dan es realmente esa posibilidad, porque lo que está pasando en el ámbito penal es que el aspecto de las penalidades se está transfiriendo al aspecto de extranjería, pero todas las garantías que existen constitucionales en el ámbito penal no se están aplicando a los migrantes, y hay un régimen de excepcionalismo, excepcionalidad creo que es el término castellano, en el ámbito constitucional migratorio, donde realmente no se siguen las mismas normas y no se aplican las mismas garantías. Entonces hay una situación muy difícil. Por otro lado, quiero hablar un poco de las ciudades santuario. El origen del concepto del santuario, por supuesto, se remonta al derecho canónico. Y bueno, hay antecedentes hasta bíblicos de este concepto. Es un concepto que lo hemos tenido muchísimo tiempo. Entonces, en los años 80, con la guerra civil que se dio en El Salvador, ciudades y localidades, no sé cómo ando de tiempo. 7 minutos. Ok. Hubo un movimiento en los años 80 con referencia a los refugiados centroamericanos, y entonces muchas ciudades empezaron a adoptar estas políticas de declararse abiertamente como santuarios, porque había un sentimiento en esos años del siglo pasado de que no se estaba haciendo lo suficiente a favor de los refugiados centroamericanos. Entiendo que también los hondureños tuvieron un terremoto más o menos por esos años, y hubieron muchas olas de refugiados que se fueron a Estados Unidos, refugiados políticos y económicos. Entonces, en el contexto que estamos viviendo en los últimos
en los primeros casi 20, las primeras 2 décadas de este siglo, hoy en día en las ciudades muchas ciudades americanas, hay más de 300 ciudades, todo el estado de California y algunos condados, por ejemplo, como Miami-Dade en la Florida, o como Cook en el estado de Illinois, que se han declarado lugares santuarios para los migrantes, donde lo más importante, porque hay mucha variación aquí, pero la política más o menos es de instruir a los agentes estatales y locales, policiales, a que no se dediquen a perseguir a personas que tienen un estatus migratorio irregular. Hay 2 normas que fueron promulgadas en el año 1996 que entran en conflicto con las ciudades santuario. Pero estas normas simplemente establecen que no se puede poner impedimentos a la comunicación entre los agentes estatales y los agentes locales con la autoridad federal sobre cuestiones de extranjería. No hay ningún tipo de obligación federal de que los agentes estatales o locales tendrían que llevar a cabo una acción migratoria coadyuvando la acción que tiene el gobierno federal. Además, hay jurisprudencia bien sentada constitucional que interpreta la enmienda 10 a la Constitución en el sentido de que el gobierno federal no puede, en realidad, el término técnico jurídico aquí en la jurisprudencia constitucional es commandeer. Yo creo que podría traducirlo como ordenar o disponer de los agentes estatales y locales que son agentes de estos gobiernos para fines federales. Entonces eso, la jurisprudencia es muy clara al respecto. Han habido 2 casos de jurisprudencia clarísimos en este sentido. Uno respecto de la eliminación de materiales residuales de la generación de energía eléctrica en lugares nucleares, y también respecto de la ley Brady, respecto del derecho que tiene el ciudadano estadounidense a portar armas y las verificaciones de antecedentes que el gobierno federal pretendía que las agencias policiales hagan. Entonces aquí hay precedentes muy claros. La amenaza que lanza Donaldo Trumpas o Trampas el 25 de enero de este año, a los pocos días en realidad de haber empezado su administración, contra las ciudades santuarios, es completamente anticonstitucional, de eso no hay duda. Un problema constitucional más serio lo tenemos en relación a las ciudades que se han autodenominado santuarios, en relación con las leyes estatales que están surgiendo. Entonces, el caso de Arizona contra los Estados Unidos fue una victoria equívoca para la administración del gobierno de Obama, porque si bien ganaron el caso, no lo hicieron sobre el principio de igualdad ante la ley, sino usando precisamente un análisis de la separación de las esferas dentro del federalismo estadounidense, en el sentido de que utilizaron las leyes anti-inmigrantes del 96 contra la ley racista del estado de Arizona, indicando que como era un ámbito ya copado por el gobierno federal, que no podía haber legislación estatal en este sentido.
fue una decisión equívoca. Si bien hubieron 5 magistrados que estuvieron a favor de esta norma, desgraciadamente hubo un magistrado que estuvo en contra, 2 que estuvieron en contra, pero uno que escribió una opinión realmente radical, que fue Antonin Scalia. Y claro, él ha fallecido, ha sido reemplazado, pero está esa es su opinión. Y él opinaba que los estados, por normas de derecho internacional constitucionario, que por los estados no han perdido su soberanía y que sí pueden legislar en el ámbito de extranjería. No sé, yo creo que siguen los 5 magistrados en la corte, pero vamos a tener que ver. Ahora, y mientras tanto, vamos a vivir en Texas, es el estado que más territorio comparte con México, en términos de los estados limítrofes de este país. Y hay 3 millones, entre San Antonio y Houston hay 3 millones de mexicanos con condición migratoria irregular. Entonces estamos ante un momento en el que vamos a vivir una crisis aguda, social, ética y de derechos humanos en Estados Unidos, y lo que va a suceder en Texas va a ser tremendo. Si fallara el argumento del caso de Arizona, siempre está abierta la posibilidad de un argumento respecto del el derecho de igualdad ante la ley, y entonces que no fue esgrimido en el caso de Arizona, pero que podría usarse también como arma contra esta legislación de Texas. Pero mientras tanto vamos a tener una crisis de derechos civiles en Estados Unidos. Yo creo que va a ser algo parecido a lo que vivieron los afrodescendientes en los años 60 del siglo pasado. Entonces, la verdad, es difícil ser optimista, y ustedes los veo muy jóvenes, muy interesados en estos temas, y la verdad es un poco deprimente ser joven y latinoamericano. Y no se olviden que en Estados Unidos, América del Norte, también hay otro país latinoamericano, somos 40 millones de hispanohablantes. Yo, por ejemplo, a todos mis alumnos les hago recuerdo que vengo de una de las ciudades más grandes de México, porque yo vengo de Chicago. Y les agradezco mucho. Espero haber tocado algunos de estos temas. Yo sé que muy superficialmente, pero si alguno de ustedes tiene mucho interés sobre esto desde el punto de vista jurídico, Elisa Ortega Velázquez, que es una colega mía en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es especialista en estos temas y yo la admiro mucho. Entonces, entre yo y ella vamos a tratar de apoyarlos. Aquí en México yo dirijo un programa de enseñanza del derecho estadounidense, equivalente al estudio que uno tiene en Estados Unidos para hacerse abogado. Es un programa nuevo, y entre las materias, Elisa es nuestra profesora de Federal Immigration Law. Entonces, en jurídicas ya tenemos varias personas que estamos también trabajando estos temas, y me alegro, me siento muy honrado con esta invitación, y estamos para colaborar con ustedes en lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias, doctor del Granado. Me he permitido dar un poco más de tiempo porque somos menos en la mesa que la anterior, aunque desde luego hay tiempo para la discusión. Yo creo que el tema que el doctor del Granado nos ofrece hoy ilumina muchos de los, tanto desde el punto de vista de la retrospectiva de la existencia de las ciudades santuario, como de la prospectiva en este momento tan complicado en Estados Unidos. Nos ilumina sobre cuál es el futuro, más que de los derechos humanos, de los derechos civiles en Estados Unidos. Yo diría, ante todo, el problema de la discriminación y de la represión en contra de la otredad a partir de la diferencia o genotípica
o fenotípica, y eso lo discutiremos ahorita Leti y yo, se traduce para los defensores de los derechos humanos en un problema de derechos civiles que puede revivir los peores momentos de los Estados Unidos en ese tema. Me estoy refiriendo desde luego a los 60, los pre-60 y los 60, que fueron una época realmente muy complicada en la era de Kennedy y Johnson. Bien, así que tendremos oportunidad de discutir el gran tema de la ciudad de santuario ahorita en breve, una vez que Leti Calderón Chelius nos ofrezca su exposición. Bueno, la doctora Calderón Chelius es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Flaxo, México. Es profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, pertenece al SNIL y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado numerosos capítulos y artículos de investigación y divulgación en el campo de la sociología política de la migración. Es miembro del Consejo Editorial de SEMCA y es coordinadora de la página web Migrantólogos, que ustedes conocen, www.migrantólogos.mx, es la página, ¿no? Es miembro del patronato de la Asociación Civil Mexicana Sin Fronteras, así como del Comité Asesor del IMUMI, el Instituto de Mujeres en la Migración, y asesor de la Organización Mexicanos en el Exilio. Adelante. Si no, ya vi que hay... Bueno, primero que nada, yo creo que es una oportunidad muy interesante en la idea de que es una de muchas reuniones que podremos tener. Me la imagino en esto de la idea de conversatorio, me anima muchísimo, porque yo creo que más que lo que uno pueda venir a ilustrar, es como, a ver, yo he pensado a partir de esto, y bueno, yo quiero empezar con una cita que para poner los dos puntos, los dos temas de lo que yo voy a hablar, como se anuncia acá, que es el nuevo escenario para pensar la ciudadanía estadounidense, este momento de Trump, ¿no? Trump es solo un caballo de Troya para una partida de fanáticos que han anhelado durante mucho tiempo una teocracia cristiana extremista, y Mike Pence es uno de sus guerreros más poderosos. Desde mi punto de vista, y a partir de lo que yo les voy a comentar, es muy interesante que, sobre todo, bueno, en el mundo entero, pero en México nos hemos enfocado mucho a la figura, a la personalidad, a la locura, si ustedes quieren, como muy cristalizada en el presidente de Estados Unidos, por su obvia importancia y por lo que significó, y no voy a ahondar en eso, lo que logró al meterse al Partido Republicano y finalmente ganar la presidencia, ¿no? Dadas las reglas electorales de ese país y todo lo que hemos visto ya. Pero lo que me parece muy interesante a mí es cómo en realidad Trump cristaliza un movimiento que todos sabemos que tiene un tiempo, el famoso Tea Party, que tiene un tiempo de estar haciendo una lucha para conseguir puestos de poder y electoralmente poderse incrustar de una manera mucho más evidente. Y no lo podrían haber logrado, por lo menos en un periodo tan corto, a partir de su propia estructura. Con Trump lo lograron. Ese yo creo que es un punto que tendríamos, que a mí me gustaría como que sacarlo de este personalización que a lo mejor nos acorta. Y por eso hay dos temas que a mí me parece que están ahí y se van a juntar con todo, y al final a ver cómo lo vamos a lograr armar, por lo menos para poderlo exponer, ¿no? Como colectivo, como grupo. Uno es el que tiene que ver con el debate sobre la enmienda 14, la 14ª enmienda en Estados Unidos, que habla sobre la ciudadanía. Y este es uno de los supuestos sacrosantos de la cultura política estadounidense y de las leyes estadounidenses. Esta 14ª enmienda tiene que ver con qué define y quién define al ciudadano. Entonces, esa es una. Y el otro, de esta voy a hablar, y el otro es el movimiento que se llama birtherismo, ¿no? El nacimientismo, hagan de cuenta, ¿no? Y que tiene que ver con cuestionar también el lugar de origen, específicamente en este caso de Obama, pero ahora lo expongo, porque es exactamente alimento para esta visión extremista, cerrada, acotada de este mundo, bueno, que realmente corresponde a una visión racista de la división geopolítica. Y creo que se junta muy bien con algunas de las cosas que se decían ya, ¿no? Jill, que hablaba del sueño americano, y que finalmente tiene que ver con la visión de la construcción de la ejemplaridad anglosajona, la exportación del American Way of Life, que no es otra cosa sino el imperialismo, ¿no? Entonces, bueno, que es el sustento de Estados Unidos, pues, porque también de repente uno
Claro, es un país con leyes y que limpian las calles y bueno, una serie de cosas que uno, claro, que tiene como un modelo y un ideal, cuando, bueno, no puedes ni atravesar la calle en tu ciudad. Pero en esta cosa más estructural, lo que tenemos es que realmente están ahí esta sintonía de lo que es el modelo americano como forma de vida, pero una parte de ese modelo como forma de vida. Bueno, la 14ª enmienda. Miren, en Estados Unidos la ley dice que las personas nacidas y naturalizadas en ese país son ciudadanas independientemente de su raza, etnicidad o el origen nacional de sus padres. Y esta resolución en realidad es muy interesante porque sí tiene un proceso histórico que viene de que después de la guerra civil, cuando gana el norte contra el sur, digamos, los que se van incorporando, los estados que se van incorporando a la Unión, que ya son perdonados, digamos, y pueden tener nuevamente derechos políticos a nivel del Congreso, lo que ocurre es que el Congreso está definido por los votos de la población. La población que tienen son los votos potenciales que tendrían. Pero entonces hay una normatividad que implica que los esclavos, los ex esclavos, representarán solo 3/4 partes de un ciudadano. Entonces, eso es toda una controversia que finalmente se logra eliminar o se pone en discusión muy fuerte. Los republicanos, el Partido Republicano del siglo XIX, ¿no? Esto es interesante, y que tiene que ver con que estas personas de descendencia africana, los esclavos, o aunque hayan sido personas libres, puedan llegar a ser ciudadanos y considerarse como tales en un 100%. Claro que eso tiene un impacto muy fuerte en términos del equilibrio electoral y por eso la controversia, ¿no? Los del norte, muy liberales en el supuesto de en la guerra civil, pero a la hora de incorporarlos como votantes, ya querían que contaran menos. Pero la controversia logró que en 1857 se diera una rectificación judicial, que fue la de Dred Scott contra Sanford, y que permitió entonces un avance en términos de ese reconocimiento de que la población afrodescendiente también se debía considerar ciudadana en Estados Unidos, en un 100%. Pero la siguiente conquista histórica, que es muy interesante y muy importante, es la que se da en 1898, en una cuestión que ahí ya toca, fíjate cómo viene hasta el presente, y que toca con que la famosa Estados Unidos contra Wong King Ark, y que es un niño nacido en Estados Unidos, en territorio de lo que circunscribe ese país actualmente, bueno, en ese momento, 1898, porque luego se extendió más, cuyos padres eran chinos, pero como Estados Unidos no reconocía a los chinos como potenciales ciudadanos estadounidenses, eran totalmente negados esa posibilidad. Hubo una controversia judicial y finalmente se gana, y en 1898 se extiende entonces sí la enmienda 14, que lleva hasta nuestros días, que implica reconocer que toda persona, más allá del origen de sus padres y de su estatus legal, se considerará ciudadano estadounidense. Ojo, porque estamos hablando, decía yo, de un elemento sacrosanto de la cultura política y judicial, sobre todo estadounidense. Ese es como un primer punto. Lo que es muy fuerte y muy interesante es que desde hace más de 15 años ya, tal vez incluso más, hay todo un movimiento muy fuerte que ha venido emparejado con todas estas leyes contra, ¿no? Que hablamos, ¿no? Restricciones contra la migración, todo lo que empuja, la 187 hace 20 años, por ejemplo, en California, que apuntan a cuestionar esta enmienda 14 y que lo que busca es quitar la ciudadanía a aquellos hijos de extranjeros que estén indocumentados en el país. Y por tanto es un movimiento muy fuerte, con una historia muy larga, muy potente. Ahora les voy a decir un poco los estados donde está el asunto, pero que toma de manera como a bandera, de manera ya más fuerte, el famoso Tea Party. Y entre otros, a ver si les suena, Ted Cruz es uno de los que más ha llevado, el que fue candidato junto con Trump. O sea, ganó Trump y perdió Tom Cruise. No, Tom Cruise, no. No, bueno, también creo que es bastante reaccionario, pero que no, Ted Cruz, o sea, ojo, estamos hablando realmente que quien compitió desde el Partido Republicano por la presidencia era la extrema derecha. O sea, no, Trump es un payaso en el sentido de la plasticidad, cómo se presenta y la parándula. Sí, pero no es más
en términos de ideológicos que estos otros que compitieron con él y que son, por cierto, de origen hispano, ¿no? O sea, sí, porque esa es la otra, ¿no? De repente, bueno, sí, la representación está sajona, estamos hablando de una cosa más bien ideológica muy potente. Entonces, bueno, el ejemplo de Ted Cruz se los decía porque él desde Texas ha impulsado fuertemente esto de que se niegue la ciudadanía por nacimiento a los hijos de indocumentados, y efectivamente en Texas ha habido momentos en estos últimos 4 años, no les voy a hablar más para atrás, en donde en hospitales en ese estado, y todavía no pasaba lo de la ciudad, la controversia por la ciudad santuario, se les niega el acta de nacimiento a niños cuya visado de los papás es dudoso. Y ha habido, por supuesto, casos, juicios, algunos se han ganado, otros están en el limbo, pero eso ha estado ocurriendo sistemáticamente. Entonces, seguir creyendo en el payaso y no ver toda la otra parte, digamos, vamos juntando las piezas, que creo que nos va dando, digamos, un escenario muy preocupante, pero con más armas para enfrentar. Fíjense, simplemente hay un personaje muy fuerte en esta historia, en otro estado de mucha fuerza respecto al tema de la anti-inmigrante, digamos, y es Russell Pierce, que él es el que inició esto de negar las actas de nacimiento a los hijos de indocumentados, y esta normatividad se aprobó en Arizona, pero no avanzó en el Senado local. Se supone que la cuestión de la ciudadanía es un asunto de corte federal, pero los estados pueden, y bueno, en todo caso aquí el doctor experto en la parte más jurídica nos podría tal vez aclarar cómo se da esas controversias, pero lo que es cierto es que son controversias, por un lado legales, pero lo que hay que tomar en cuenta es que hay masa crítica que lo apoya, y hay un electorado y un grupo político que abandera, que avanza, que emite esos decretos y en aras de aprobarlo, ¿no? Entonces, por más tecnicismos que haya, hay que considerar esta otra parte. Y bueno, al menos 14 estados tienen legisladores que están promoviendo actualmente hacer la enmienda hacer cambios a la enmienda 14. Arizona, fíjense, luego lo pensé, pero luego lo hago para el libro. Empalmar los estados en que gana Trump, independientemente de las razones que se han hablado mucho en términos de la cuestión estructural de lo económico, los perdedores de la globalización, todo este discurso, ¿no? Junto también con este tipo de ideología que está ahí de base, toca. Yo no digo que defina, pero que cruza. Arizona, Pensilvania, Alabama, Delaware, Idaho, Indiana, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma, Texas y Utah, que hablan justamente de algunos de estos estados que dan finalmente el triunfo a Donald Trump. Y decía yo, hay por ejemplo toda una controversia que en términos del estudio de la migración durante mucho tiempo se utilizó y ahora es francamente una definición peyorativa, despectiva, porque tiene estas implicaciones, y es esto de llamar bebés ancla. Sí. Porque nos aclaraba mucho esta situación que ocurre, y es la intención explícita de personas que viajan a Estados Unidos o que tienen como parte de su estrategia migratoria el que sus hijos puedan nacer en Estados Unidos por una causa evidentemente de racionalismo económico y personal, y es buscar que sus hijos tengan mejor vida, y bueno, eso ya nos llevaría a otra discusión en términos de los países de origen, pero esto que se ha llamado bebés ancla es exactamente el argumento que tiene la derecha estadounidense para hablar en automático de decir hay una intención explícita de buscar beneficiarse del sistema, y además hay una estrategia armada para tal. Esto es muy fuerte porque efectivamente ocurre, y incluso en ciudades fronterizas. Hablaba Marela hace rato de Tijuana. Bueno, es un caso que estudia Pablo Mateos, por ejemplo, de CIESAS. Es muy interesante cómo la binacionalidad en términos del papel y también de la experiencia, pero quiero decir, ahorita del papel, es muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque son zonas fronterizas con una dinámica que es muy lejana a la que tenemos acá en un sentido, y que esto cobra se matiza mucho. Y por eso esto entra en el debate de esa reacción de derecha estadounidense. Nombres como, si le suena alguno, Donald Trump, Rick Santorum, bueno, Ted Cruz, que mencionaba yo, y por ahí uno que no es abandera tan fuerte esto, porque abandera
otras cosas más, que se llama Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, y por tanto, si Donald Trump saliera por todas las, digo, porque es toda la especulación permanente en los medios y todo, bueno, hay un vicepresidente que tomaría el poder. O sea, creen a Trump, creo, digo, no sé, pero porque estamos hablando de un ultraconservador, sobre todo en la parte de los derechos reproductivos y de la parte de los derechos de la sexualidad de las personas, ¿no? Un punto interesante es que Mike Pence avanzó una ley para reconocer, con la 14ª enmienda, para reconocer que todo feto, o sea, no nacido, pues, no se desarrolló, debe recibir tratamiento de persona y por tanto es acreedor a la 14ª enmienda, ¿no? Es ciudadano, ¿no? Entonces, esto ya. Este es como una parte de los puntos muy fuertes de este movimiento de derecha. No crean que es así como un temita más, no. Es un tema muy potente, con implicaciones y del día a día que son parte de lo que se enfrenta antes, que no pueden acreditar o que entren en esa controversia, está ahí. Y parte de lo que implica esto de ciudad de santuario, no ciudad de santuario, incluye este tipo de cosas potencialmente. No está pasando, y es muy probable que no hubiera pasado y no hubiera avanzado mucho, porque así ha estado durante años, en este equilibrio entre demócratas y republicanos. Con esta mayoría republicana y mayoría en el Congreso y en el Senado, no implica que avance, pero implica que está ahí mucho más cerca que lo que nunca estuvo antes, ¿sí? Bueno, y hay otro que es un movimiento que, bueno, el nacimientismo, si ustedes quieren, porque en inglés, ¿no? Birtherism, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión, es que se los juro que hasta va a parecer de risa, pero tiene implicación muy pesada, y es que Hillary Clinton, cuando se iba a reelegir, estaba la controversia para reelegirse Obama, ella lanzó la idea de que Obama tal vez no había nacido en Estados Unidos. Y entonces hubo una controversia ahí muy fuerte, y ha habido estudios increíbles, muy interesantes, a propósito de cómo finalmente eso es una alusión muy fuerte, efectivamente, a su origen afroamericano o no sajón, digamos, ¿no? O sea, el atreverse a cuestionarlo, ya había sido además presidente, ¿no? Bueno, ella lo dijo, fue una de sus jugadas, no pasó, bueno, y ahora se lo atribuyen y se lo achacan los republicanos, pero en la cara, ¿no? Porque durante años Trump esta fue la bandera para llegar a ocupar el lugar que tiene políticamente Trump en Estados Unidos, y fue permanentemente y de una manera muy, como es él, ¿no? Abrumante y avasalladora, estar permanentemente y día a día en todos los medios de comunicación en Estados Unidos, tema que por acá pasó por abajo, por arriba, no era tema de una discusión como, era francamente estúpida, pero estaba ahí, y él con ese tema de cuestionar que Obama hubiera nacido en Estados Unidos, en territorio estadounidense, y bueno, a ver quién ha visto su certificado, y a ver, ¿dónde está? ¿Y por qué no lo enseña? Bueno, llegó a un momento, estoy hablando de años, llegó un momento en que Obama, bueno, enseñó en su certificado. Hay un cómico que me encanta, el Bill Maher, ¿no? Que incluso es un cómico, pero excelso, pues, ¿no? Que él les traía el YouTube, pero pueden buscarlo en internet y reírse todo el día, 24 horas. Este cuate cuestiona a Trump, y ya diciendo, en ese periodo, pre-campaña, pre-esto que estamos hablando, como criticando a un millonario loco que se atreve a decir tonterías, y él incluso hace una broma diciendo que, bueno, él también cuestiona la nacionalidad de Trump porque hay dudas de que si su mamá era una orangután, ¿no? Y pone la foto de la mamá orangután, el mismo color de pelo de la mamá orangután, y entonces Trump lo demanda, y lo demanda por $1 millón, el otro lo contrademanda. Total, en eso están, pero para que vean cómo estaba en ese escenario de la farándula, del chiste fuerte, políticamente potente, no, Bill Maher no es cualquiera, ¿no? Sería el grosso mexicano sin disfraz, es muy fino, pero está ahí, en la cultura política, ahí. Es la plataforma a partir de la cual
Trump se visibiliza como político y dice sus barbaridades como las dice y las sostiene. Finalmente, poco antes de que empiece ya la campaña, acepta y reconoce que Obama sí nació en Estados Unidos, que sí, porque él incluso cuestionaba, bueno, que por qué había, además a lo mejor era parte del Islam. No, era la otra cosa, no solo afroamericanos, sino del Islam. Entonces, bueno, esa es una controversia muy fuerte e ideológicamente que no se nos puede pasar, creo yo, ¿no? Y el punto interesante es que ya aprueba, incluso casi sin decir disculpa, pero dice, ok, ya aquí acaba la controversia, y sin embargo, pero menos de una semana después, así como con los twitters, todavía como que no tenía esto de los twitters tan fuerte, sale en otro medio, Fox News, por supuesto, a decir que ok, él reconoció que estaba ahí el acta de nacimiento, pero que se pueden falsificar las actas de nacimiento, y sabemos muy bien que en este país, dice él, mucha gente falsifica sus actas de nacimiento, como tenemos millones de indocumentados que seguramente falsifican sus documentos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? Una, porque se empalma con el debate sobre los migrantes, la extranjería, esta imagen de el Estados Unidos, digo que esto digamos que es intrínseco a la ciudadanía en general, en términos teóricos, pero es como que si te da un prestigio el nacer en ese lugar, ¿no? O sea, es que nació en ese lado. Bueno, ¿no? Que hoy es un gran debate en términos teóricos sobre la lotería del lugar de nacimiento y cómo la ciudadanía es un mero azar, pues, ¿no? Okay. Pero, y concluyo con esto, que el hecho de que haya un cuestionamiento tan fuerte y tan recurrente, que se haya permitido y que haya tenido eco en esa derecha estadounidense sobre el lugar de nacimiento de un ya presidente, ya después reelecto presidente, pero que sobre todo lo haya sido por su origen afrodescendiente o que si era musulmán o no, habla mucho también de esta imagen de el otro, el extranjero, el que no es parte de esta élite en todo caso, ¿no? Bueno, entonces, me parece que son algunas claves que valdría la pena tener en cuenta, y nada más no resisto la tentación, si me permites tantito, decir que a todo esto, que compata con lo de Ciudad Santuario, el 6 de abril de este año, y después voy a invitar a Marela, Miguel Mancera, de manera coyuntural, reactiva, ocurrente, con todo otra cosa un poquito más amplia, pero declaró Ciudad Santuario nuestra ciudad, ¿sí? Entonces ahí luego les cuento eso si quieren, pero es interesante, porque, o sea, acomodarse políticamente, pero lo que habría que preguntarse, y en todo caso aprovechar, es el engranaje jurídico que desconoce otras, que sí tiene otras leyes que tenemos, la de interculturalidad, pero que echa a andar una palabra que ahorita pues está como que todo el mundo de repente ubica o conoció, por lo menos en nuestro ámbito, ¿no? Ha oído. Ahí la dejo y bueno, abre el debate. Muy bien, gracias Betty. Hay dos cosas aquí que me parece que son relevantes y que ofrezco como propuesta para el inicio de la discusión post-mesa. Una, Trump es una falla teutónica del sistema político estadounidense, o existe detrás del brutalismo una racionalidad y un posicionamiento político ideológico de un sector de la clase política estadounidense que, si bien no estaba oculto, sí reemerge de una manera bastante brutal, o emerge de una manera brutal en este nuevo momento en el que en Europa también tenemos, desde luego, movimientos de este tipo, pero que no ganan las elecciones, ¿no? O sea, Le Pen nunca va a ganar la presidencia de Francia, sin embargo es una fuerza que tiene el 31% en el Parlamento, y es fuerte eso, decirlo. La extrema derecha en Alemania no lo va a hacer tampoco, seguramente va a ganar la señora Merkel de nuevo, y con el apoyo del socialdemocratismo, que ya perdió Renania, entonces no va a tener la posibilidad de ganar necesariamente la Cancillería. O en Austria, que se salva por la vía de un independiente ex-verde, progresista, que derrota a la extrema derecha. O en Holanda, que también, un movimiento que por cierto respaldaba a Trump, y sus personeros económicos fueron a dar dinero directamente a... Se parecían hasta físicamente. Bueno, pero por eso, la única parte del mundo occidental donde ocurrió esta, digamos, emergencia
de algo que creíamos que estaba perdido, que no íbamos a ir, que yo no lo veía. Yo estoy claro con el asunto de diferenciar a Trump como el personaje folclórico que es y lo que representa como un movimiento que está en este momento incursionando en la política y en la estructura de la política estadounidense de una manera que probablemente no van a desaprovechar y por esa razón no quieren tumbarlo todavía. Lo van a tumbar hasta el momento en que se le demuestre traición a la patria, porque también está fracasando el programa económico. Y esto del Russiagate puede significar el principio del fin, porque el despido de Comey es un despido muy similar, aunque distinto por la categoría de cada uno de los dos, al que hizo Nixon contra Archibaldo Cox, que era el fiscal general de la investigación de Watergate, y por esa razón renuncia a Nixon. Bueno, pero esto es un paréntesis. Entonces yo lo que quiero decir, y que me aclares, bueno, porque Pence, en mi opinión, incluso es más peligroso que Trump, porque tiene una racionalidad ideológica perfectamente definida. No solamente hace lo que hizo cuando fue gobernador, sino que también limita con las medidas digamos, la ayuda en contra de las por ejemplo, la represión en contra de los matrimonios del mismo sexo, más desde luego la adopción, más desde luego el apoyo al financiamiento para enfermedades como el HIV y otros muchos temas que tienen que ver con las condiciones de género, particularmente femenino, están en la presidencia de Estados Unidos instaladas y probablemente muy a punto de tomar el poder cuando Trump caiga. Ahora, el problema de Pence, y ahí puede incluso terminar la pesadilla, es que sabe mucho y supo mucho del Russiagate. Entonces, vamos a ver por dónde va la cosa. Entonces, esa es una que me gustaría. El otro, se me ocurre, yo escribí un artículo que se llamó El insulto del simio. Ustedes recordarán, el asunto viene desde los naturalistas darwinistas, cuando se hablaba de la paralelización entre ese diferente y el simio. El simio era una manera de decirle al otro: no sirves para nada, no eres. Es más, acuérdense ustedes todas las acusaciones que se hicieron, más bien todas las afirmaciones que se hicieron en contra de Michelle Obama, asemejándola con un simio, ¿no? Entonces, la negritud, en el caso de este discurso emergente muy duro, está asociada con el principio del insulto originario más racista que ha habido en el mundo occidental en contra de la diferencia o en contra del distinto, ¿no? Entonces, yo quiero nada más dejar esas dos puestas, me parece que son claves, y dar desde luego la palabra a nuestra audiencia. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hola, una preguntita para el doctor Granado. ¿Qué opina de los derechos de adscripción y la omisión del derecho administrativo internacional para calificar las ciudadanías, para proveer una estructura conceptual para facilitar esta admisión de ciudadanías extranjeras en las localidades, en las diferentes naciones? ¿Qué opina de esto? Porque en nuestra idea nosotros tenemos que apuntarle a crear la Convención de Viena, porque la Convención de Viena solamente hace ciudadanos de primera a los cónsules, que son nuestros voceros de todos los extranjeros. Allí se quedan las productividades de las remesas de todos los países que somos tercermundistas y que solamente tiene el derecho de tomarlas, de decidir sobre ellas los poderes ejecutivos de nuestros países. En Perú hoy día se habla muchísimo sobre esta barbaridad que estamos viviendo, que tenemos el Congreso Fujimorista, pero nadie habla de las leyes de proscripción que deberíamos tener, de proscribir realmente. Cuando ustedes dicen sobre los temas de la injusticia que hay en las detenciones migratorias, nunca se habla del tema de la corrupción. Yo tengo dos casos en la Comisión Interamericana donde estamos demostrando que la Federación Norteamericana da una versión legal, pero que es una mentira garrafal sobre lo que se le informó al detenido, que estuvo en 5 cárceles durante 3-4 meses. Entonces,
es cierto que son detenciones sumarias, pero no existe nada que tenga que ver con el uso de la mentira, el uso realmente de la burla, ¿no? O sea, la práctica política migratoria es realmente una estafa, ¿no? Nada tiene que ver lo que está escrito para la federación, lo que se hace en la localidad. Si me parece, vamos a tomar dos más. ¿O quiere? ¿Qué prefiere? Bueno, entonces vamos a tomar dos. Si hubiera preguntas, aquí a la compañera. Yo quería un poco en la línea que ya se dijo de internacionalizar la discusión sobre Trump, hacer el diálogo con el fenómeno Brexit y con Theresa May, porque de eso no mencionamos mucho. Ella tiene un discurso bastante parecido a Trump, incluso tiene políticas parecidas y ya no quieren recibir migrantes de otras culturas que no sean compatibles, porque finalmente toda la discusión de raza no es sobre la composición genética, sino es el miedo a otras culturas. Y ella dice, bueno, no recibamos más ni de la India, ni de China, ni de ningún otro que no sea como compatible culturalmente. Recibamos más ciudadanos estadounidenses. Entonces hay un proyecto de incrementar esa migración, la circulación, digamos, sobre todo, claro, de migrantes cualificados, pero también de los otros, entre Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces es un acercamiento un poco extraño. Es como si el mundo fuera a dar un paso para atrás, entonces no sé si quisieran contar un poco de esto. ¿Hay aquí? Yo quería hacer una pregunta a ti, Lati, pero quizás pidiendo una reflexión por parte de Javier, que pues yo estoy súper de acuerdo, ¿no? que esto es clave en la llegada de Trump, pero más que nada este núcleo de poder, que yo creo que no lo hemos hablado en algún momento, pues el núcleo de poder y Trump ha sido bastante transparente, es petróleo y es Wall Street, ¿no? Y ahí hay realmente ellos están muy invertidos en que Mike Pence y Trump y este partido derechista están en poder. Pero con todo este birther movement y los bebés anclas y lo que yo creo que habla un poco de la crisis en que estamos como academia y como los que estudian cultura y política, que hay estudios fenomenales, buenísimos, de cómo la población migrante no viene para tener bebés anclas. Como hay cualitativas, cuantitativas, buenísimos. También pues el mismo, ya la acta de nacimiento existe y fue un hecho, ¿no? Como hablaron después de Brexit, de post-factual, ¿no? Post-hecho, post-verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es la respuesta a eso? Si otro estudio, si otro realmente análisis de la realidad no está convenciendo ni ganando a masiva crítica que está en juego. ¿Qué hacemos nosotros, no? Y de ahí quizás la jurídica un poco es como la esperanza de muchos, que yo no tengo formación jurídica tampoco, pero por ahora yo creo que al menos de corto plazo eso realmente ha sido nombrado como una esperanza en frente de este panorama que pintaste y pintamos por la mañana. Bueno, tomamos 3 y seguimos. Doctor. Sobre todas las preguntas, comentarios muy breves. Me voy a retirar porque tengo que volar al aeropuerto, pero tengo unos minutos más. Primero, comentar que el Estado de Nueva York no llegó a aprobarse en la legislatura, pero había un proyecto de ley de que a todos los indocumentados en el estado de Nueva York se los iba a declarar ciudadanos de Nueva York.
O sea que ese es como el otro lado de la cuestión, porque si Scalia tiene razón y los estados tienen soberanía, no han renunciado plenamente a su soberanía, entonces yo podría ver que la legislatura de California se ponga a legalizar a todos los mexicanos en California, sería maravilloso. Respecto del sistema internacional de derechos humanos, yo como historiador del derecho quiero mencionar que en toda la literatura de los abogados canonistas y de los ius naturalistas hay un amplio reconocimiento del ius peregrini como, o sea, el derecho a migrar, como un derecho natural. Y es, claro, es el derecho que falta en el sistema internacional de derechos humanos. Entonces no sé qué más decir. Vuelvo a reiterar que no soy constitucionalista, ni iuspublicista, ni internacionalista. Yo soy un plomero del derecho, me dedico al derecho privado. Gracias. Sí, bueno, si tú eres un plomero, yo lavo y plancho. Venga, nada más, fíjate que muy padre lo de que pregunta Camila, porque, bueno, es cierto, ¿no? Ya como que da un panorama como que para empezar a abrirnos, tú lo decías también. Y nada más la única cosa es como más de reacción, que cuando en Inglaterra piden que vengan estadounidenses altamente calificados, seguramente jóvenes, seguramente no profesionistas, pues un porcentaje muy elevado podrían ser de origen mexicano. Entonces que entra el rollo del racismo, y es, además a lo mejor están pidiendo estadounidenses en la idea de que sajones, y justamente lo que les podría llegar por ese perfil son perfil dreamers, ¿no? O sea, bueno, nada más lo digo porque, por ejemplo, ahora Australia está con una campaña muy fuerte para atraer talentos que entran perfectamente el perfil dreamers que trabaja tanto Jill, lo mismo que en Canadá, o sea, estos ya formados en una cultura, ¿no? Pero que no van a corresponder racialmente a lo que están esperando en términos de de negación de otras culturas. Y bueno, eso digamos, me daría mucho gusto estar el día que llegaran. No sé cómo lo enfrentarían, pero sería una muy buena cachetada con guante blanco. Y la otra cosa que yo creo que es muy importante, bueno, todo es importante, pero que esta cosa de cómo la información se usa y puede servir para lo mismo, para diferentes cosas, la misma información. No sé qué tanto han leído ustedes con detalle el libro de Huntington, el famoso que nosotros, los Estados Unidos, o ¿no? We the Americans, no sé cómo se llama en español. Usa mucha de la información que nosotros usamos, los que trabajamos temas de migración, de día a día. Portes, Durán, el que me diga. No, referencias mexicanas no tanto, ¿no? Porque siempre es esta cosa, no. Pero la bibliografía estadounidense sobre el tema de migración, toda, la que yo cuando lo leí hace muchos años, ya que serán unos 10, 15, ¿no? A lo mejor, me sorprendió muchísimo eso, y es exactamente la misma cifra para decir que tienen o no hijos era el argumento, pero usado al revés. Mira, tienen, en vez de tener 2 hijos, tienen 3, en la prueba que tiró, en fin, lo que quieran. Es muy fuerte porque hay una escritora que es también muy mediática y de ultraderecha, que se llama Ann Cutler. ¿La has visto? Ann Cutler, bueno, pero ella escribe libros más de difusión y todo, pero es potente, es documentada. Y ella usa la información igual. Y las fuentes no hay otras. Claro, hay otras como que ya fake news y lo que tú quieras, pero si quieren hacer referencia, el chiste es cómo las usa cada quien. Eso es muy fuerte. Entonces de repente, les digo una anécdotita que a mí me pasó. Yo escribí un libro que se llama Votar en la distancia, sobre el voto en el exterior. Entonces me comentó una vez un colega en el cole, me dijo, agárrate, porque vino un senador republicano a saludarlo, a conocerlo, a hablar con él, y le llamó mucho la atención el libro. Y dice, oye, pues esto está interesante para darnos por enterados del tema. Entonces, tú nunca sabes el uso que podría llegar a tener una información que estás produciendo. Efectivamente, es información y es una fuente de números, de datos, de claridad en términos de no la construcción a lo mejor que haces analítica, sino a partir de la cual la construyes.
Entonces, sí, pues, yo así, ¿cómo? ¿Sí? Y eso tú no lo puedes evitar. Bueno, entonces, esta señora, por ejemplo, escribió un libro, escribió varios, pero uno que se llama In Trump We Trust, ¿no? Y el punto importante es que ella habla de 30 como de 80 millones de indocumentados de una manera sin ningún pudor, pero agarra alguna fuente, que por eso les digo, puede ser fake news o lo que vean, acuñada también por esta administración trumpista, trompeta, ¿no? Pero sí creo que es un tema fuerte, delicado, que hay que tener en cuenta para parte del debate, porque sí ocurre así, ¿no? La información, y podemos estar hablando al hablar de los 6, por ejemplo, un dato que usó Trump muy fuerte es el hecho de que casi 2 millones de los indocumentados que están en Estados Unidos lo son porque entraron como turistas y se quedaron, y por tanto son indocumentados. Sí, bueno, eso nosotros lo sabemos, digo, pero es una información que obtuvo de fuentes que obviamente se construyeron en términos, sobre todo, yo creo que académicas. Ok, entonces, pues, es un temazo. ¿Alguien más? A mí me gustaría preguntar sobre el cambio en la figura del refugiado en las leyes migratorias. Puede ser que en esta debacle de la ciudad de Santuario, que es más para Javier, pero no sé si tenga tiempo. ¿Tiene tiempo para contestar? Es nada más... No ha habido cambio en el derecho de refugiados en Estados Unidos. Siguen vigentes las mismas normas. No se han implementado cambios. Pero sí hay una gran dificultad que existía antes, que se tiene que aplicar para el asilo dentro del año de ingreso al país. Entonces mucha gente queda excluida con el sistema actual. ¿Puedo agregar un dato? Yo estuve este fin de semana en El Paso, Texas, hablando con un abogado de migración, y me dijo que todos sus solicitantes de refugio automáticamente en prisión. Que ese era un cambio que él había vivido en los últimos 6 meses. Más allá de que no sé si está establecido como tal, pero estaban, o sea, no les dieron el derecho a llevar los juicios en libertad. Entonces no sabría el detalle jurídico, pero... Sí, porque creo que de ahí parte mucho el cambio de la figura de la ciudad santuario también, de cómo está ahorita el Estados Unidos recibiendo o refiriendo a los mismos refugiados. Por ejemplo, en la crisis de los migrantes centroamericanos, los niños, ya no los está reconociendo a todos como refugiados como sí fue en los 80s. Entonces sí hay un cambio también en el discurso a nivel tanto federal como local, para ver cómo se van a sustentar todavía estas ciudades santuario como figuras jurídicas frente a este federalismo tan agresivo. Pero creo que sí, bueno, a mí me resulta muy interesante analizar estos cambios de cómo se está, ¿no? Si alguien va a apelar como refugiado, cómo se le está recibiendo, ¿no? En la frontera de Tijuana, que están millones de haitianos, o bueno, miles de haitianos esperando un refugio y que No, que es el cambio que señalaba la doctora, que ya no, mejor ya no se van a ir, porque van a estar en la cárcel. Antes de dar la palabra a alguien más, quisiera dejarlo ir, doctor. Bueno, si me van a perdonar, estoy por volar, sí. Entonces voy corriendo, me van a recoger. Sí, de acuerdo. Pero quedo profundamente agradecido con ustedes, y qué pena que me tenga aquí. No se preocupe, muchas gracias por estar con nosotros. Cuidado con la cabeza. Y es bienvenido en el CISAM muy pronto, ¿eh? Muchas gracias. Ariadna, ¿quién una pregunta? Bueno, más bien como una acotación sobre el tema del refugio, que es algo que yo estudio, nada más decir que no ha habido cambio legislativo alguno en Estados Unidos en materia de refugio, prácticamente desde que se aprobó el Acto de Refugio y Migración en 1981. Se han agregado algunas categorías que permiten procesar más rápido la protección internacional, que es en todo caso lo que se estaría buscando más que el asilo. Y entonces está este estatus de protección temporal, ¿no?, que la decide el Poder Legislativo. Que lo decide el Poder Legislativo, ¿no? O sea, la Cámara de... ¿cómo se llama?
la baja, pues, lo discute y dicen, bueno, Haití tiene un año, ¿no?, de protección temporal. Eso es lo máximo que se ha logrado. También ahora que entró Trump, prohibió, bueno, con esta acta sobre el refugio, el acta ejecutiva, durante 90 días no se va a admitir ninguna demanda de asilo de nadie, ¿no? Y yo no sé si esa es la razón por la que están negando automáticamente la libertad, porque pues, si entran sin visa o piden el refugio en la garita, inmediatamente se van a un proceso defensivo, ¿no? O sea, lo enfrentan dentro de un proceso de un centro de detención. Si lo piden adentro, lo enfrentan en libertad, el proceso, pero lo más seguro ahorita es que estén todos atorados, afuera no han podido entrar y demás, pero eso tiene más que ver con las decisiones ejecutivas, que son legales, ¿no? O sea, son decisiones vinculatorias pues, legales del presidente, que no necesariamente tienen que ver con los estatutos, o sea, con la legislación, pero que también son ley. Nadie está entrando a través del refugio. Es un cambio brutal. Sí, no sí, es... pues ya paró. Que sí cambia todo Sí, es un cambio fundamentalmente político, ¿no? Ahí la ley gringa sí es como tienden a unos aspectos políticos muy interesantes. Pero se está provocando también darle una nueva personalidad jurídica al migrante, ¿no? Es decir, una identidad jurídica totalmente distinta de la que tenía antes, por lo que decía Javier, ¿no? Pues más una existencia no jurídica, ¿no? Porque están fragmentando cada vez. Pero no hay existencias no jurídicas, incluso lo no jurídico es jurídico. No, lo no jurídico es excepción. ¿Jurídica? No, yo creo que podríamos también invitar al debate a gente que estudie cárceles en Estados Unidos, porque hay pues toda la industria de las cárceles, ¿no? O sea, porque dicen que, digamos, en el lobby de Trump hay todo un grupo de esto de la industria de la migración, de las empresas que administran las cárceles. Y que es un negocio. Entonces, va más que por un tema de racismo y demás. Hay una sustitución étnica en las cárceles, y como decía el maestro, de los negros hacia los latinos. Entonces yo creo que, así como dice Jill, también hay entre la gente que estudia las cárceles estadounidenses muchos saberes y saberes hacer que podríamos jalar también para completar la monografía, ¿no? ¿Alguien más? La migra, ¿no? Este libro que sacaron hace poco, bueno, por lo menos traducido al español, el de la migra, pues es buenísimo, porque es la construcción más social y no solamente jurídica del servicio de migración, que justo es de las cosas que han cambiado estos últimos 5 meses, por lo menos en lo que yo conozco, que es Texas, y lo que me explican y me contaban con detalle es que a lo mejor no es que legalmente, pero hay un empoderamiento de los agentes migratorios que hacen un tratamiento diferenciado. No rompe lo legal, pero llevas lo legal hasta el extremo. Es que es una situación que, claro, ahí es donde entra esto de que si van o no a actuar en términos de, por ejemplo, no participar con los agentes migratorios para tener a la gente. Por ejemplo, El Paso, Texas, hizo una controversia contra esto de los santuarios, para poder ser una ciudad santuario. Entonces va por el cauce jurídico, pero mientras, pues hay un limbo, ¿no? Digamos, pero eso no quita lo envalentonados y machorrones que están los de la migra, porque realmente lo que pasó es que el discurso los envalentona. ¿No? ¿Alguien más? Bueno, sí, en efecto, yo concluiría agradeciendo desde luego la presencia y la mesa también, diciendo que realmente nos queda mucho por discutir. Yo creo que el primer intento para poder resolver algunas dudas era lo que se proponía caso de un nuevo paradigma epistemológico para estudiar migración, que me parece que ya está echado a andar, ¿no? De hecho, por todos ustedes, porque yo soy migrantólogo, soy un seguidor de los migrantólogos, y soy ciudadano de a pie, en ese sentido, ¿no? Pero lo que yo sí quiero es hacer notar es la transformación político-cultural ideológica que ha venido
rápidamente además, con muchas contradicciones en el medio, dada su velocidad, la emergencia del trumpismo. Yo creo que ya se puede hablar de un trumpismo, independientemente de que Trump sea lo que tú quieras que sea. Es un articulador de un discurso, un articulador de una propuesta y un articulador, catalizador de un mensaje que es regresivo, como decía la doctora Tigao, regresivo incluso en el sentido civilizatorio tal y como lo conocemos hoy en día, porque el plantearse, el asumirse como antidemócrata, literal, es decir, no hay simulación, en ese sentido es honesto, como decía Jim, bueno, no es honesto, es auténtico. Es transparente. Bueno, ahora sí que la carne de burro no es transparente, ¿sí? Pero en este caso sí es transparente, pero sobre todo articula la propuesta de la base crítica o de la masa crítica, que es la base electoral minoritaria en el espectro político electoral estadounidense, en el espectro político monárquico electoral estadounidense, ¿sí? Pero catalizador de una propuesta que viene y está dándose desde la City upon the Hill en Estados Unidos. Es decir, la blanquitud ha sido un proyecto de nación, ¿no? Y ha tenido que incorporar a la multiculturalidad, o llamada, bueno, multiculturalidad o la interculturalidad, por razones económicas y por razones internacionales, que ustedes pónganlas donde las pongan, fueron determinantes para que Estados Unidos se convirtiera en una nación de inmigrantes. Esa es la contradicción que yo veo más interesante en este momento en la realidad y el discurso, ¿no? Y desde luego la resistencia al discurso a partir de la realidad de actores y sectores, incluida Hillary Clinton, que acaba de organizar el frente que se llama Going Forward o algo así, ¿no? Hacia adelante. Voy derecho, no me quito. Exacto. Que puede, junto con todos los diferentes instancias como la sociedad de santuario, la prensa y el Poder Judicial, resistir un embate que es, como decíamos, es antiepocal o postepocal desde el punto de vista no solamente de lo que requeriríamos en el siglo XXI de resolver y de dirimir, pero que también es el resultado de los grandes defectos de origen de lo que produjo el siglo XX y el XXI, es decir, una democracia liberal que debilite en su estructura y en su credibilidad las bases de la misma y permite la entrada de opiniones y sectores de decisión fundamentales recalcitrantemente extremistas, ¿no? Ni siquiera de la izquierda, de la derecha extrema, que es anti todo lo que podríamos considerar como progreso y modernidad, siempre entrecomillada, ¿no? Y por el otro lado, la globalización, que ha producido un problema de inequidad en la distribución, no necesariamente por el problema de la globalización como un fenómeno político-económico o internacional que inicia, digamos, en su última época a partir de la caída del muro de Berlín, en 89-90, sino porque los modelos económicos de este capitalismo de casino y esta democracia también de decadencia, pero incapaz de poder reformarse a sí misma, sobre todo en estados donde hay más o menos retraso político, son los dos factores en donde, los dos espacios económico-políticos donde cabe este discurso extremista que hoy día es el gran reto en el análisis de migración, en el análisis de concentración del ingreso, de democracia política, de representación pública y muchos otros asuntos que de alguna manera empiezan a resolverse. Me parece interesante, por ejemplo, el gabinete de Macron ahora en Francia, son 11 y 11, equidad de género ahí, 11 mujeres, 11 hombres, derechas, centros, izquierdas, adentro. Es un gabinete de centro que podría, incluso desde el punto de vista de las fórmulas políticas, resultados de las elecciones, ser un interesante modelo no ideologizado de transformación política, como lo fue el suarismo en España después de la transición, después de Franco. Sí fue una fórmula exitosa la española. Exitosa desde el punto de vista de la estabilidad democrática. Bueno, ahorita tenemos un caos porque el Partido Popular y la clase política española no son ¿cuántos años después? Se dedicó a robar toda la vida y tuvimos una estabilidad con Felipe González bastante interesante como resultado de la, nos guste o no, pero como resultado de esa transición después del Pacto de la Moncloa. Entonces, lo que yo quiero decir, independientemente, polémica incluida desde luego, es que
Bueno, además yo te estoy pegando por el lado español. Españoleta. No, pero justo, o sea, es esta idea de la casta, un fracaso, ¿no? Bueno, La figura de Podemos, yo creo que... la figura de Podemos es un fracaso. No, o sea, como la figura de Podemos lo que interpela, ¿no? A ese modelo de democracia, de transición, de concertación. O sea, también es como decir que el modelo chileno funcionó. ¿Tú crees que el modelo chileno? Lo que pasa es que el modelo chileno se agotó, el modelo español también ya se agotó. Ajá. Pero el modelo chileno y el modelo español tuvieron un éxito importante antes de Bachelet y antes de, yo diría, de Rajoy, acá. Bueno, incluso antes de Zapatero. Hasta ese momento podríamos haber dicho que todavía tenían chance. El problema de la corrupción española, en mi opinión, y el problema de la exacerbación de los factores de la producción económica y la situación económica es lo que ha perdido al modelo, pero no solamente al español, lo que ha perdido a los otros modelos. O sea, ven ustedes, si leemos a Piketty con cuidado, vamos a ver que el 1%, el famoso 1%, es en buena medida, aunque no en toda, uno de los orígenes fundamentales de la existencia de la inconformidad generalizada, aunque no la única. Vimos que en Trump, y se ha demostrado ya incluso en muchos de los análisis recientes, independientemente de la insatisfacción económica de esta clase media blanca, ¿no? En realidad fue la etnicidad y la raza, la etnicidad y la religión los factores más importantes identitarios que los acercaron a Trump. O sea, blanquitud y cristiandad. Aunque habían perdido el empleo hace 10 años porque se perdió la industria del acero, lo que ustedes quieran y manden en el norte, ¿no? Entonces sí hay factores ideológicos socialmente muy importantes que hay que reconocer acá, que también están llevándonos a ese muro de contención con respecto al tema migratorio, llevando a las sociedades a esa discusión que no está llegando a nada por otro lado. Es decir, está incluso siendo violatoria de las constituciones y de la norma, tal y como lo dijo el compañero, y yo creo que eso en algún momento se tiene que debatir y resolver, ¿no? Pero yo sí creo que si se debate en algún lado, se tiene que debatir probablemente en aquellos sitios en donde la democracia es más fuerte. Los sistemas democráticos son más capaces, están más fortalecidos, son más robustos para poder, con una institucionalidad más robusta, por decirlo de alguna manera. Ya estamos viendo nosotros en México la imposibilidad institucional para discutir el tema desde adentro. Por ejemplo, el tema de la soberanía, la famosa defensa de la soberanía nacional, no se puede defender con el grito de viva la patria ya. Se tiene que defender desde la no corrupción, desde la no violación a los derechos humanos, desde la democracia política y económica distributiva amplia, porque entonces no hay autoridad moral y no hay quien te tome la llamada en ningún lado del mundo. Y eso es lo que ha pasado en el periodo por lo menos reciente y desde luego en el anterior con Calderón. Pero bueno, claro, el debate nos da para tanto. Podríamos decir que vamos a armar una postepocal 2. Y yo creo que ahorita todo está siendo muy post, ¿no? La posverdad, la postepocalidad, la postdemocracia, el postcapitalismo. O sea que nos queda rato para seguir con la postdiscusión. Gracias a todos por estar aquí. Ariadna, no sé si tengas algo que agregar, tú como coordinadora del evento, ya para irnos. No, muy bien dicho. Muchísimas gracias a todos los ponentes y a ustedes.